están, estimados amigos de este canal YouTube? Las organizaciones internacionales estiman el número de migrantes que ha salido de Venezuela para tratar de sobrevivir y enviar como producto de su trabajo remesas a sus familias que han quedado en Venezuela. El número de migrantes hasta este momento es de 6 millones. Escuché el otro día al presidente Maduro, el dictador Maduro, porque lo que hay en Venezuela es una dictadura disfrazada de democracia, decir en una de sus entrevistas por televisión que había hablado con el presidente Castillo para iniciar la repatriación de los venezolanos que querían regresar a Venezuela. ¿Regresar a Venezuela? Conversen con los venezolanos que están aquí a ver si quieren regresar a Venezuela. Pero el número de migrantes, que ya son 6 millones, ¿no? Los organismos internacionales consideran que no va a disminuir, como el presidente Maduro dice, que van a regresar. No, va a aumentar el número de venezolanos que van a salir de su país. Y se estima que en el 2022 1 millón de venezolanos saldrán adicionalmente de Venezuela y serán 7 millones entonces los que han salido de su país por este caos político, económico y social en el que este hermano país se encuentra. 6 millones de migrantes ya es un montón. Es 2 veces los migrantes que han huido de Afganistán de los talibanes. Imagínense ustedes, claro, nosotros los que estamos en América Latina miramos esa región muy lejanamente, como ellos mirarán la nuestra también lejanamente, pero los talibanes con todo su terror y todo lo que significa han producido una migración de alrededor de 3 millones de ciudadanos. Y la dictadura venezolana ya ha producido 6 millones y ahora se estima que habrá 1 millón más. En Colombia hay 1.800.000 venezolanos. En el Perú tenemos 1.100.000 venezolanos aproximadamente. En Ecuador hay 450.000 venezolanos. En Chile hay 460.000 venezolanos. En todos los países de la Comunidad del Caribe hay 230.000 venezolanos. En Estados Unidos aproximadamente hay 520.000 venezolanos. Y seguirán aumentando. ¿Y por qué? ¿Saben a cuánto está como porcentaje de la población la pobreza en Venezuela? Acuérdense que en 20 años de crecimiento el Perú bajó la pobreza de 54 a 20. Con la pandemia hemos regresado a 30 y eso es un drama. Bueno, la pobreza en Venezuela es del 95% de la población. O sea, de 10 venezolanos, 9 son pobres y el que queda es medio pobre, para decirlo de una manera sencilla. Increíble. El salario mínimo legal en Venezuela, incluido un subsidio alimentario con una tarjeta de racionamiento que reciben los venezolanos, es equivalente a $2 al mes. $2 al mes. Al punto que algunas personas prefieren no trabajar porque por los $2 al mes tendrían que desplazarse de su hogar al lugar de trabajo y el costo del transporte es sin duda mucho más caro y no podrían pagarlo, ya no tendrían ingresos. Para que se den una idea, un viaje en bus cuesta aproximadamente 4 millones de bolívares y $1 está en 4 millones de bolívares, o sea que un viaje en bus cuesta $1 y el ingreso mínimo es $2. Prácticamente en un día o en 2 días o en una semana ya no tendrían para ir en el bus. Entonces, 50% de la población económicamente activa, o sea, población en edad de trabajar, no trabaja, entre otras razones, por este tema. Pero la hiperinflación y el mantenimiento del control cambiario con un mercado paralelo, como digo, de $1 igual 4 millones de bolívares, han puesto la situación insostenible. Claro, como ha ocurrido con el régimen cubano, Maduro y su gobierno les interesa que entren dólares, porque ellos no lo generan. Con ese atroz gobierno que tienen y esa imposibilidad de trabajar con la empresa privada, ellos, en un contexto de corrupción y en un contexto que ya conocemos, pues no son capaces de generar los dólares que necesitan porque su economía está deslegitimada económica, social y políticamente. Y entonces
aprovechan que los migrantes, estos 6 billones de migrantes, vayan al extranjero, envíen cada uno envía mensualmente $100, $120, imagínense, cuando el salario mínimo es $2 al mes. Y entonces esos dólares son utilizados por el régimen de Maduro, son aprovechados, mejor dicho, porque la gente cuando viene la remesa, pues inmediatamente lo utiliza para sus compras de bienes y servicios, para poder mantenerse, sobrevivir. Y entonces, evidentemente, eso inyecta un poderoso recurso que ni las exportaciones venezolanas ni el gobierno como tal pueden generar. Entonces, la situación económica en Venezuela sigue mal y no veo entonces por dónde venezolanos quisieran regresar. Por el contrario, probablemente, como dicen los expertos, muchos querrán salir aún más de los que ya salieron, ¿no? Según expertos de la Organización de las Naciones Unidas, señalan que hay en Venezuela una situación de crisis humanitaria impresionante. En realidad es una de las peores crisis humanitarias, junto con lo de Haití, creo yo, que están afectando la moral de América Latina. Y yo no sé cómo en este esquema tan lío todavía aquí hay quienes le dan lugar al gobierno venezolano, lo admiran, hasta lo consideran una democracia a la cual habría que llegar aquí también. La ceguera de algunos, sobre todo de quienes están en el gobierno, empezando por el presidente y los radicales que tiene allí en todo sitio, admiran el régimen venezolano, ¿no? El presidente Castillo fue a México, entre otras cosas, para hacerle espacio, crearle un ambiente para que pueda hablar Maduro, porque él no puede ir, porque no tendría que decir. ¿Cómo va a ir a la Organización de Estados Americanos, a la que odia, a hablar de democracia si ahí no hay democracia, ¿no? Entonces, definitivamente esto nos debe llevar a mucha reflexión. En primer lugar, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. La solución para Venezuela es que el régimen de Maduro se vaya. No hay otra. Y lamentablemente las conversaciones que se han iniciado en México, los auspicios del gobierno de Noruega, entre miembros de la oposición venezolana y el régimen de Maduro, no están avanzando. La oposición ha solicitado que mínimamente haya un tribunal electoral independiente y los candidatos en las próximas elecciones puedan presentarse en igualdad de condiciones en los medios de comunicación, que casi todos son del Estado. Y Maduro no quiere. Entonces, ¿cómo van a avanzar hacia un proceso de transición hacia una verdadera democracia? Entonces, el tema está complicado. Y lo vemos en América Latina, lo vemos en Perú diariamente con los hermanos venezolanos que están aquí. En primer lugar, digo, mi solidaridad con los pobladores de Venezuela, ojalá pronto puedan salir de esa situación tan dramática. Y, en segundo lugar, también un llamado de atención a quienes todavía creen que Venezuela, Cuba son regímenes a los cuales hay que admirar y cuyos modelos hay que seguir. ¿Por dónde? Un poquito de estudio, un poquito de análisis y menos ideología y menos radicalismo, porque la vida nos enseña algunas cosas concretas. 2 soles, el salario mínimo mensual en Venezuela, 95% de pobres, hiperinflación, 6 millones de migrantes, pronto probablemente 7 millones de migrantes. ¿Qué resultados son esos para admirar? Por favor, lo que hay que tener es solidaridad con estos amigos venezolanos que están sufriendo esa dictadura. Muchas gracias.